de esta actividad educativa, esta actividad que trata de fortalecer algunos conceptos importantes en relación a esta enfermedad llamada diabetes mellitus, que es una epidemia, como yo le denomino, epidemia anónima, de la cual no se habla mucho. Bueno, yo agradezco en especial a Nimbo por hacer, digamos, todo el trabajo de marketing, que es una parte importante del evento, y en especial a Platinum, que es la que ha organizado el evento el día de hoy, para traerle a todos ustedes esta información valiosa en beneficio, si son diabéticos, de manejar mejor o conocer más su enfermedad, y si no lo son, para que conozcan un poco más de esta enfermedad. Recordar que esto ha sido planificado a raíz que el 14 de noviembre se celebró mundialmente el Día de la Diabetes. Es por ese motivo que se está realizando este evento. Bueno, comentarles un poco que en el mes de mayo, en épocas de pandemia, tuve el honor de publicar mi primer libro. Este es un primer libro, es parte de una trilogía que habla sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, aquellas enfermedades que no se transmiten por agentes infecciosos, como la diabetes. Voy a hablar de otras 2 enfermedades en los próximos años con 2 libros, y básicamente este es el primero que se lo traigo para que lo conozcan un poco más. Esta enfermedad hay que entender que no solamente afecta a algunos órganos específicos, sino que afecta en realidad a todo el cuerpo humano. Y hay 8 órganos en especial que son afectados por esta enfermedad, y esto hace mucho tiempo Fronzo le denominó el octeto ominoso de la diabetes. Ven que afecta al riñón, afecta al cerebro, a los músculos, al páncreas, al hígado, el componente de grasa que es fundamental, y al sistema digestivo y otros órganos. El daño a estos órganos, si es un paciente que no se controla, termina lamentablemente con las complicaciones de la enfermedad que son fatales, algunas mortales, y otras que convivir con ellas se hace realmente un poco complejo. Por ejemplo, las amputaciones de miembros no traumáticas, la ceguera es otra complicación lamentable de esta enfermedad, la diálisis, estar encadenado 3 veces por semana para que su sangre se lave y quite toda la toxicidad, derrames cerebrales, infartos al corazón, y hoy en día se le agrega otra que se va a denominar probablemente en un futuro diabetes tipo 3 o demencia por la diabetes. Esto va a suceder si usted no se controla, es decir, cuando no cumple las indicaciones de su médico tratante. Una parte fundamental es entender qué examen tengo que utilizar yo para diagnosticar la diabetes. Y el examen más apropiado para diagnosticar la diabetes es la glucosa en sangre. Es un examen sencillo que está en cualquier laboratorio de cualquier lugar de nuestro país y es completamente accesible. Es un laboratorio central que usted tiene que hacerse este examen, y debe de hacérselo en un laboratorio confiable. Es decir, que ese laboratorio se preocupe por hacer temas de control de calidad. María, por favor, veo que por ahí está interactuando, de repente está curioseando. Le agradeceríamos que no haga puntitos en la presentación. Muy bien, sigamos. Sin embargo, hay otros 2 exámenes que son importantes para el diagnóstico, y uno de ellos bien conocido es la hemoglobina glicosilada, que se recomienda llamar prueba A1C, y otro se llama prueba de tolerancia a la glucosa, que es un examen que se le da con azúcar y que demora probablemente más de 2 horas, y le hacen más de 2 tomas de muestra, a veces en algunos laboratorios, lo ideal que solamente sean 2. Pero si usted ya es un paciente diabético, si usted ya tiene la enfermedad, el examen que más debería preocuparles para tenerlo controlado es la prueba A1C o hemoglobina glicosilada. Si yo quiero diagnosticar diabetes, lo mínimo que debo de hacerme es una glucosa, pero si uno ya es diabético, el examen que tengo que hacerme se llama hemoglobina glicosilada, o como recomiendan actualmente las guías mundiales, prueba A1C. ¿Por qué esta es fundamental? Porque esta es la única que nos va a poder ver si es que el paciente va a evolucionar o no hacia sus complicaciones. Y miren este cuadro muy interesante. El valor ideal
digamos, por decir un promedio, el valor correcto que el paciente debería tener con diabetes de la hemoglobina glicosilada o prueba 1C debe ser menor a 7, menor a 7%. Este resultado sale en 7%, sale en porcentaje. Un valor menor a 7 realmente va a permitir que usted tenga una esperanza de vida larga, es decir, se morirá por cualquier cosa menos por la diabetes, va a tener pocas complicaciones vasculares o inclusive ausentes, la que hemos visto, ceguera, diálisis, amputaciones de miembros. La duración de la enfermedad, bueno, eso va a ir evolucionando en el tiempo. Voy a salir un ratito de compartir y voy a volver a ingresar. No rayen, por favor, la presentación, se los voy a agradecer infinitamente. A ver si del hospedador configura para bloquear eso, les voy a agradecer. Sigamos. Si el paciente tiene valores altos de hemoglobina glicosilada o prueba 1C, es decir, que son mayores al 7%, lamentablemente su esperanza de vida se va a acortar, va a ser breve. Las complicaciones van a ser graves. Y en definitiva, la enfermedad va a dañar su órgano. Por eso es que este examen es importante y este examen tiene que hacérselo en un buen laboratorio. Yo soy médico patólogo, trabajo en los laboratorios clínicos y me preocupo de la calidad de los exámenes y la prueba 1C en especial es un examen que hay que hacerlo de una manera adecuada. Pero lamentablemente les comento que aproximadamente el 63% de los diabéticos tienen valores que superan el 7%. Es decir, de 10 pacientes, solamente 3 van a estar por acá y 7 van a estar por aquí. Y si sigo subiendo, este porcentaje inclusive puede incrementarse. Miren, 12% van a tener valores por encima de 10, es decir, estos pacientes tienen valores altísimos de glucosa, por lo tanto la evolución hacia las complicaciones que hemos visto en esa foto muy didáctica va a ser inevitable. Reducir un punto porcentual de este test evita de que tengamos, por ejemplo, eventos microvasculares, muerte o infartos de miocardio. Disminuye la posibilidad de estos eventos. Asociaciones médicas han visto y han clasificado a los pacientes en 3 tipos. Aquellos pacientes saludables que tienen pocas enfermedades o complicaciones, pacientes complejos por su enfermedad o muy complejos. Y en cada uno de ellos hay un punto de corte ideal. Como les dije, lo ideal es 7%, pero dependiendo de cada caso, este valor puede ser diferente, pero eso lo va a manejar su médico tratante. En 2 capítulos más de mi libro hablo de algunos temas importantes, como conocer los valores que se utilizan para definir la diabetes. Aquí están las 3 pruebas que le he mencionado. Un tema importante y el cual no se habla mucho es que todas las gestantes, el 100% de las gestantes, deben hacerse una prueba de tolerancia. Yo les aseguro que probablemente en nuestro país menos del 1% de las gestantes a nivel nacional les realizan este test de manera obligatoria entre las 24 y 28 semanas. O ustedes pregúntense si cuando estuvieron embarazadas les hicieron este examen cuando tenían 24 o 28 semanas. Es importante que todas las gestantes se hagan una prueba de tolerancia. Y otra cosa que mencionaba muy bien la doctora es la prediabetes. La prediabetes no es una enfermedad, es una entidad clínica que nos está diciendo que el paciente no tiene valores de diabético, pero tampoco tiene valores normales. Es decir, es un espacio en el cual el paciente tiene valores que si no los baja, es decir, si no hace cambios en sus estilos de vida, lamentablemente va a terminar siendo diabético entre 3 a 5 años. Como mencioné, trabajo en la seguridad social o me presentaron. Desde ahí estamos tratando de hacer algunas intervenciones para mejorar el flujo de atención de los pacientes en nuestra red de salud más grande a nivel nacional, que es la red asistencial Revalidati. El objetivo de esto es para que vean que la diabetes afecta a los pequeños vasos, especialmente el riñón y el ojo, y aquí básicamente es importante controlar los niveles de glucosa y la presión arterial, o también daña los vasos grandes, como el cerebro y el corazón, o los vasos periféricos. También estas instituciones han recomendado
algunos objetivos claves para tratar al paciente diabético. Una recomendación fundamental es hacer dieta, ejercicio y educación como base del tratamiento. Tener objetivos de glucosa adecuados al momento de controlar y en un primer momento usar la metformina, que es el medicamento que se inicia en todo paciente diabético. Es importante, establecen estas instituciones, que se debe involucrar en todo momento al paciente para que se elija el mejor tratamiento para ellos. Independientemente del tratamiento que se tenga que darle, involucrarlo, hacer un plan con él es fundamental. Muy bien, entonces básicamente esos son lo que he querido explicarles brevemente el día de hoy en esta breve presentación. Mi libro lo pueden encontrar en formato electrónico en Amazon o también en formato físico me podrían contactar, no hay ningún inconveniente. En mi canal de YouTube tengo bastantes videos también que les pudieran servir y en el cual pueden acceder y pueden suscribirse. Muchas gracias a Platinum y muchas gracias a Nimbo por permitirme dirigirme el día de hoy a todos ustedes. Doctor Figueroa, muchísimas gracias por su presentación, excelente, muchas gracias, en realidad muy clara su ponencia. Y bien, en este momento vamos a ir a las preguntas, ¿sí? Y dentro del chat tenemos algunas consultas que estábamos clasificando, y para eso quisiera hacerle algunas consultas a la doctora, ¿sí? Entonces, doctora, las preguntas que nos están haciendo son varias en relación a la alimentación, y dentro de ellas tenemos referente al aceite de coco. De Elba nos pregunta si es que el aceite de coco va a ser mejor o si podemos utilizar el aceite de oliva para freír los alimentos. Bueno, en este momento hay un boom en el uso de aceite de coco y definitivamente sí tiene muchos beneficios porque fortalece el sistema autoinmune, mejora los niveles de colesterol, favorece la digestión y la circulación intestinal, aumenta la sensación de saciedad y contribuye a quemar la grasa abdominal. Entonces, en relación al aceite de oliva, el aceite de oliva es excelente para las ensaladas, pero debemos evitar cocinarlo. Muy bien, Lisette también nos está preguntando respecto a los carbohidratos complejos y menciona pues que dentro de los carbohidratos podríamos consumir la avena. ¿En qué cantidad o en qué momentos del día podríamos consumirlas? Bueno, nosotros debemos tener un desayuno fuerte y la avena sería ideal en la mañana, porque una taza pequeña tiene casi 200 calorías, pero no hay que echarle fruta, hay que comerla sola. Definitivamente, acuérdense que nosotros cuando tomamos desayuno vamos a cargarnos, es como el combustible del carro, ¿no? Tenemos que ser que el desayuno sea una fruta, un hidrato de carbono y generalmente vamos a tener un lácteo, ¿no? Entonces la avena sola es lo más recomendable. Muchas gracias, doctora. En relación a la cámara hiperbárica, cuando hablamos de pie diabético, muchas veces tenemos la idea o la opción de utilizar la cámara hiperbárica como una ayuda para mejorar la circulación. ¿Se puede utilizar? ¿En qué personas es mejor? ¿O ayuda o no ayuda? Sí, cuando yo tengo un paciente con pie diabético, definitivamente tengo que estar segura que hay circulación. Si no hay circulación, y si no se mejoran esas arterias, es probable que yo lo pueda salvar. Tengo que ser agresiva con la infección y tengo que dar adecuado un tratamiento haciendo cultivos. Y una de las cosas más importantes, el paciente tiene que estar con insulina porque tengo que controlar la glucosa para controlar todo. De acuerdo a las evidencias, no está en A y B, está como C el uso de o sea que no es tan, digamos, no tiene un peso fuerte para el uso de cámara hiperbárica en pie diabético. Muchas gracias, doctora. ¿Y existe la diabetes emotiva? Bueno, muchos diabéticos no necesitan, perdieron el peso, no necesitan pastillas, o de repente están tranquilos con su tratamiento y se pelean con la suegra, y cuando nosotros tenemos un episodio de estrés,
salen unas hormonas que inmediatamente el glucagón suelta, hace que el hígado suelte glucosa, la adrenalina saca glucosa del músculo, la hormona de crecimiento y el cortisol. Definitivamente, en una persona normal, este aumento de glucosa puede ser controlado por el páncreas porque está sano, pero un paciente diabético ya no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, la diabetes emotiva no existe, simplemente el estrés me descompensa. Muchas gracias, doctora. Una de las preguntas que nos hacen también en el Facebook es ¿qué pasa si no se controla la diabetes? Aparte de los síntomas, ¿qué otro órgano se puede ver afectado? Me gustaría que el doctor Luis nos ayude en esta respuesta, doctor. Bien, ¿podrías repetirla, por favor? Es que ahí está leyendo las preguntas de Zoom, que hay bastantes, Sí. algunas relacionadas así puntualmente a la parte de laboratorio. No sé si de repente contesto eso, de ahí contesto la pregunta que mencionaste. Claro, claro que sí, doctor. Hay preguntas frecuentes, ¿con qué frecuencia me hago el control de la hemoglobina glicosilada o la prueba 1C? Este examen va a depender de cómo usted vaya en los controles. Si es un paciente bien controlado, 2 veces al año es suficiente. Pero si es un paciente mal controlado o que tiene problemas para controlarlo, se debe hacer inclusive hasta 4 veces al año. Eso es lo que recomiendan actualmente las guías. La prediabetes está cuando la glucosa está entre 100 y 125.9. Es decir, un valor de 110 es un valor de prediabetes. Y una prediabetes, como dije, entre 3 a 5 años puede evolucionar hacia la diabetes. Y una pregunta que me pareció muy interesante es de un paciente que ha mencionado que tuvo COVID y que su glucosa se disparó a más de 400. Les comento que lamentablemente el coronavirus es un virus que se adhiere al páncreas, tiene una gran afinidad por el páncreas y por las células beta. Al adherirse, lamentablemente afecta y produce una diabetes. Y hay pacientes jóvenes que han debutado con diabetes, que no tenían antecedentes, digamos, relacionados a sobrepeso o estilos de vida inadecuados, y que debutaron con valores altos y que no están asociados tampoco a la diabetes insulino dependiente de tipo 1 conocida. Lamentablemente, en estos pacientes, el páncreas, digamos, va a recuperar su función de manera lenta, de manera lenta. Él mencionaba que a pesar de estar tomando 3 veces al día de metformina, todavía tenía valores elevados y lamentablemente eso va a ser así hasta por un tiempo. Lo importante es que debe de cuidarse como un paciente diabético, a seguir las indicaciones como un paciente diabético estrictamente, ¿no? Para decir que un paciente es diabético, debe superar el valor de glucosa de 126. 126. Un paciente que supere el valor de 126, se tiene que confirmar ese valor 2 o 3 días posteriores para decir que realmente es diabético. ¿Y por qué se hace esto? Porque generalmente estos pacientes siempre dicen, no tengo ningún síntoma, no tengo ninguna molestia. Y eso puede ser real. Pero déjenme decirles que ya esta enfermedad estuvo con ustedes por lo menos 10 años, lentamente haciendo daño a sus vasos sanguíneos. Un paciente recién diagnosticado es muy probable que ya tenga una retinopatía o tenga un daño en su riñón. Por eso es fundamental que una vez que se establezca el diagnóstico, tiene que ser visto por diferentes especialistas y por otras profesiones. Por ejemplo, podología es fundamental para ver cómo está su pie, nutrición para ver cómo se encuentra de la perspectiva nutricional, endocrinólogo, oftalmólogo, cardiólogo, etcétera. Es un manejo multidisciplinario quien tiene que abordar el manejo de un paciente diabético. Ahora sí, Marinela, dime la pregunta, disculpa. ¿Cuál es el micrófono? Doctor, estamos acá con la doctora Núñez y vamos a ver la pregunta. La pregunta que le hacía, uy, ya se me... Neuropatía. Era respecto a neuropatía y estábamos, la pregunta que nos estaban haciendo era el efecto que tenía la diabetes sobre la neuropatía. Y si es que hay algún valor en el nivel de azúcar que podría afectar esta presentación previa de la diabetes, ¿no? Ya.
La neuropatía es, en definitiva, una complicación de la diabetes que afecta a los nervios. Es decir, los nervios son como las corrientes eléctricas, imaginen en su casa. Deben estar cubiertas por un plástico para que no se electrocuten. Este plástico protege al cable eléctrico para que no se dañe. Igual son los nervios, necesitan un cobertor, algo que lo cubre, y lamentablemente la diabetes va comiéndolo lentamente y termina en lo que conocen como la neuropatía. La neuropatía, en definitiva, es una presentación crónica de la enfermedad, hay que evitarla, y para eso solamente hay que controlar la enfermedad. Y como vieron, controlarla no es fácil, es compleja, pero hay que tratar de controlar la enfermedad, ese es el objetivo, ¿no? Las complicaciones crónicas se pueden evitar y necesita mucha fuerza de voluntad los pacientes para evitarlo. Ese es el objetivo y hay medicamentos que pueden ayudar a tratar de corregir. Acuérdense que en un inicio hay una presentación clásica que es en guantes y en calcetines, ¿no? Porque la neuropatía diabética comienza en manos y en pies, que es lo más frecuente. Hay que cuidar mucho esos pies. Como pierden una sensibilidad, comienzan a aparecer las lesiones lamentables del pie diabético. Es importante evitar todas esas complicaciones si llevan un control estricto. Preguntaban sobre el libro. A mí me encuentran en las redes sociales. Yo soy el doctor Luis Figueroa Montes. Me pueden encontrar en el Facebook como Luis Edgardo Figueroa Montes. O si desean me contactan, no hay ningún problema. Mi número es 966-761-401. Trabajo en el Hospital Angamos en la Seguridad Social ya bastantes años, y que también me pueden contactar por ahí en la mañana. Doctora, si nos podría ayudar de repente, complementando un poquito más de la neuropatía diabética. Me encantó la presentación del doctor, pero... No solamente recordar que la neuropatía más peligrosa es cuando uno pierde la sensibilidad, y el paciente diabético va a tener deformaciones en el pie que van a formar callos, y muchas veces si el paciente no se revisa los pies todos los días, no va a identificar grietas, heridas. Entonces hay todo un cuidado para el pie diabético en donde el paciente tiene que participar activamente y acudir al médico si hay ese tipo de complicaciones. La falta de sensibilidad va a aumentar el riesgo de amputación. Y en la práctica, cuando hemos tenido, uno corta los dedos como si nada, es decir, es increíble que el paciente no siente absolutamente nada. Por eso, por ejemplo, debe revisar el zapato, cómo están las costuras, si hay objetos extraños, no puede caminar descalzo, no puede usar cosas calientes, porque si ha perdido la sensibilidad, no va a darse cuenta y se va a tener quemaduras de segundo o tercer grado. Entonces, en esta parte el cuidado del pie es esencial. El paciente diabético tiene que asumir como una responsabilidad personal, y obviamente tiene la ayuda del podólogo. Y no puede esperar que la herida, si está con un borde rojo, si está aumentando de tamaño, si las glucosas se disparan, es que esa herida está infectada. Tiene que acudir cuanto antes a su médico para recibir el tratamiento adecuado. Y otra pregunta que de repente podríamos tomar en consideración: muchas de las consultas que tenemos en el chat están hablando de los niveles de azúcar, ¿no? Que tenemos niveles de azúcar alto, bajos, medios. ¿Qué opinión? Y la pregunta se las hago a nuestros dos ponentes, ¿no? La opinión respecto al control de la glucosa en casa. ¿Es importante hacerlo? ¿Cuáles son los criterios que debemos tener para hacer esta evaluación permanente? Doctora. Bueno, todos los trabajos como el UKPD y el ICCT, que fueron hechos para hacer prevención en tipo 1 y tipo 2 de complicaciones, se hicieron con maquinitas en la casa. Por ejemplo, acá en el tipo 2 es muy importante medir la glucosa postprandial, 2 horas después del almuerzo, 2 horas después de la cena, y esos valores deben estar, según la escuela americana, menos de 140, según los europeos, menos de 160, 140. La europea es 160, 140. Los americanos son más previsivos, 180. La glicosilada en ambos trabajos, el promedio era 7% para no tener complicaciones, pero tenemos que recordar que tenemos una población anciana. Al anciano o al que tiene ya un ACV, el que tiene, ¿cómo se llama?, ya complicaciones, otras morbilidades, tenemos que ser más, en vez de 7% que 150 de promedio, podemos aceptar por encima de 8. Acuérdense que si un anciano le da hipoglicemia y se cae, se rompe la cadera, y esto va a acelerar que aumente la mortalidad. Muchas gracias, doctora. Doctor.
En realidad, a ver, vamos a definir dos bloques. Uno es qué valores de glucosa definen al diabético para diagnóstico, es por encima de 126. Ese es el valor. Si en cualquier momento del día yo me hago una glucosa independiente del ayuno, de la sangre, ojo, estoy hablando de la vena, y está por encima de 200 y tengo síntomas como pérdida de peso, orino a cada rato, como mucho, tomo mucha agua, ese paciente es diabético, no necesito hacer otro examen. Para el paciente diabético es fundamental el test de la prueba A1C o hemoglobina glicosilada. Ese es el gold estándar para tratar de controlar al paciente diabético. Es fundamental. Y hacérselo en un buen laboratorio que tenga un buen manejo del control de calidad de esta prueba, porque esta prueba tiene algunas dificultades en su calibración al momento de establecer el control de calidad. Esa es la prueba ideal, ¿no? En definitiva, la indicación que hagan los médicos para el uso de glucómetros en la casa para controlar, en el caso del paciente, su dieta y cómo se comporta, digamos, los valores postprandiales, es decir, cada vez que come, o los valores en ayunas cuando recién se levanta, va a depender el caso individual de cada paciente, más aún del tipo de tratamiento que recibe, ¿no? Es diferente un paciente diabético crónico que usa insulina, cuyos valores de glucosa son más inestables y tiene que controlarse con frecuencia, a un diabético de repente recién diagnosticado que quizás no tenga tanto control de sus valores de glucosa postprandial o en ayunas. Entonces eso va a individualizarse en relación a cada paciente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por sus excelentes respuestas. Acá hay una pregunta que hace Carmen Rivas y es bastante interesante. ¿Hay alguna relación entre el hipotiroidismo autoinmune y la diabetes? Sí, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y va asociada a otro tipo de enfermedades autoinmunes. En los diabéticos tipo 1 podemos encontrar tanto enfermedad de Graves como también tiroiditis de Hashimoto. O sea que eso sí solamente en el tipo 1. Muchas gracias, doctora. Hay, bueno, algunas preguntas en relación a, nuevamente, alimentación y a la medicina complementaria. Dicen que si es que puede ayudar o no, y si es que un paciente diabético puede tomar magnesol. Bueno, el magnesio es esencial para que el cuerpo sea capaz de procesar la glucosa. Por lo tanto, la deficiencia de magnesio podría aumentar la presentación de la diabetes, pero no se ha encontrado efecto ya durante el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos a seguir con un poquito de preguntas. Sí, y otra de las preguntas que nos dicen es si es que una persona que utiliza insulina y tiene un valor de 100 de glucosa, puede aplicarse o no la insulina. Creo que este es un tratamiento bastante personal. Bueno, se recomienda, por ejemplo, los diabéticos tipo 1 se ponen 3 inyecciones de insulina, una rápida antes de cada comida y una lenta, entonces que va a durar todo el día. En esos pacientes se les recomienda que no deben ir a dormir. Aquellos que tienen la habilidad para hacer la habilidad, o sea, diabetes inestable, se les recomienda, por ejemplo, medirse, no deben ir a dormir con menos de 100. Se les recomienda en estos casos comer queso, lácteos. Los lácteos tienen grasa y la grasa se descompone lentamente en glucosa y me va a proteger. Por eso, los que usan insulina, nosotros siempre les recomendamos que usen un lácteo antes de dormir. Ahora, deciden dependiendo de quién estamos hablando, la terapia es individualizada. Si estamos en un paciente en diálisis, obviamente no puede ir con menos de 100, ¿no? O que ha tenido un ACV. Pero generalmente la que se mueve es la glucosa, la glucosa rápida, porque en el tipo 1 se le da una escala móvil, o con conteo de carbohidratos. En todo caso, 100, si yo no tengo complicaciones, y no, 100 no sería un problema. Menos de 100, 70, por ejemplo, es el corte ahora para que un paciente presente baja de glucosa o hipoglicemia. Muchas gracias, doctora. Y tocamos niveles de azúcar y las preguntas empiezan a correr enormemente.
y estamos, si bien es cierto, hay que tener en consideración, yo creo que todo el público, que el tratamiento o la dosificación de insulina y de los medicamentos debe ser individualizada y tiene que ser seguida estrictamente por su endocrinólogo. En este momento, en esta presentación, estamos haciendo un tema bastante general, ¿sí? Y no podemos dejar de ir a la consulta médica especializada, ¿no? Entonces, hay varias preguntas. Tenemos, por ejemplo, que nos están haciendo. Un paciente de 83 años, Mili Valverde, nos pregunta que tiene 105 de azúcar, de glucosa en ayunas, es prediabético, y qué examen le puedo sacar para hacer el diagnóstico. Me parece que esta pregunta para el doctor Figueroa, si nos ayuda, doctor. A ver, como mencioné, un paciente en ayunas debe tener valores por debajo de 100, es decir, hasta 99.99 sería normal. ¿Ya? Un paciente es el valor para decir que no tiene ningún rasgo prediabético o diabético. Prediabetes entre 100 y 125.9 y diabetes más de 126. ¿Ya? En líneas generales, especialmente hoy acuérdense que hay una tendencia a que los niños, la población infantil, tenga más peso, es decir, tienden al sobrepeso, inclusive tienden a la obesidad. Y es un tema muy delicado donde quizás políticas públicas ayuden a tomar conciencia en la población sobre el estilo de vida que tienen los niños. Aunque no lo crean, a esta edad tan pequeños, ya comienzan a haber cambios en sus vasos sanguíneos. Yo hace poco hice una capacitación a profesionales de la salud sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares y artículos ya demuestran que la presencia de vasos rígidos, es decir, de daño arterial, se comienza a ver ya a esa edad. Yo invoco a que traten de reflexionar un poco el tipo de dieta que tienen sus hijos, porque quien les da de comer son los padres, ellos no tienen dinero para comprarse cosas. Hay que comenzar a concientizar un poco sobre el tipo de dieta, y eso debería ser parte de una política pública, de un programa presupuestal, una intervención del Estado sobre el tema preventivo. Yo no veo, por ejemplo, ni una propaganda que hable sobre cómo prevenir enfermedades crónicas, cómo prevenir la diabetes, cómo prevenir el riesgo de infarto, el riesgo de derrame cerebral, cómo puedo prevenir enfermedad renal, cómo puedo prevenir el cáncer. No hay propagandas de prevención. Entonces acá hay que entender que debe haber una responsabilidad también del ente rector para tratar de abordar las enfermedades de manera preventiva. Es lo que en realidad va a tener efecto en un futuro, no es la oportunidad. Quisiera agradecer hay más de 360 participantes en el Zoom y más de 60 participantes en el Facebook Live. La verdad que es un honor poder llegar a todos ustedes y compartir esta información tan importante que sé que le va a servir de mucha ayuda. Como esto va a quedar en las redes sociales, pueden compartirlo con sus familiares. Y lo más importante, ¿cuándo debemos hacer un descarte de glucosa? Cuando tengamos más de 45 años es lo que recomiendan. Y si sale valor normal, por lo menos repetirlo cada 3 años. Todas las gestantes que hayan tenido hijos por encima de 4 kilos deben de hacerse su examen de glucosa porque es probable que hayan tenido diabetes mellitus gestacional. Y todas las personas menores de 45 años, obesas, con padres o hermanos que han tenido diabetes, con antecedentes genéticos de repente de riesgo para diabetes, con síndrome metabólico, aumento de triglicéridos, colesterol bajo, deben de hacerse una glucosa de manera obligatoria. Y ese valor debe de estar por debajo de 100 para que estén tranquilos. De lo contrario, tienen que evaluarlo. Siempre de la mano de la evaluación por un médico para que interprete sus exámenes de manera adecuada. Doctor, muchísimas gracias. Doctora Olga, muchísimas gracias. El tiempo ya nos está jugando una mala pasada y muchísima participación. Les dejamos la invitación a todos nuestros oyentes para una siguiente oportunidad. Doctora Olga, muchas gracias y sencillamente, pues, las preguntas vamos a tratar de responderlas directamente, pero ya tenemos que dar por concluida la sesión. Doctora, para que se despida, por favor.
Bueno, muchas gracias a la invitación de Platinum y de verdad muy contenta porque hemos podido ayudar a una gran cantidad de gente. Acuérdense que en la diabetes se necesita un paciente proactivo. ¿Por qué? Porque el paciente es la persona más importante en el tratamiento. Es el que va a tomar el medicamento, es el que se va a poner la insulina, es el que va a hacer el ejercicio, es el que va a hacer trampa. Por lo tanto, él tiene que saber sus metas de control, tiene que saber cuál es su peso y no olvidarse de que la glicosilada es una prueba de control de calidad que debe hacerse con cierta frecuencia. Muchas gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor Figueroa. Sus palabras de finales. Bueno, en realidad muy agradecido a todos ustedes por participar. La verdad que darse un tiempo en estos momentos y poder aprovechar de una actividad educativa que fortalezca los principios básicos de prevención es esencial hoy en día en la población en general. Agradezco también a Platinum, agradezco a Nimbu por esta oportunidad y bueno, espero que se repitan este tipo de eventos, no solamente para hablar de la diabetes, sino para hablar también de las otras enfermedades que están asociadas a la diabetes, como la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica. Muchas gracias a todos y ha sido un honor poder compartir esta breve conferencia con ustedes. El honor es nuestro, doctor Luis, doctora Olga. En realidad es un honor contar con tan prestigiosos profesionales y tan muy buenas personas. Gracias por su participación y los esperamos en una oportunidad.